tengo un anuncio especial para después de la exposición de la palabra. Por ahorita entremos rápidamente al texto porque está bien hermosa la enseñanza de este día, hermanos. Es una enseñanza que hace mucho tiempo yo estaba procesando en mi corazón, amados, y no había tenido la oportunidad. Sentí de parte de Dios que este era el momento propicio para traerles, hermanos, esta linda enseñanza. Primera de Corintios capítulo 1, por favor, versículo 26 al 31. Voy a leerlo todo, hermanos, continuamente hasta terminar la lectura de esta porción, y luego ya después entraré, hermanos, en la enseñanza que yo estoy viendo. Linda instrucción, amados, que Dios nos está dando. Primera de Corintios 1:26. Discúlpenme, hermanos. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Linda escritura, amados. No alcanzo yo a entender, no alcanzo yo a comprender por qué Dios elige a ciertas personas, amados del Señor. ¿Por qué Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros? Antes de entrar directamente en el texto, quiero nada más dar una pequeñita, no advertencia, pero sí decirles que espero no vayan a sentirse ofendidos. La Biblia dice que no sois muchos sabios. Dice, no sois muchos nobles. Cuando dice no sois muchos, quiere decir que dentro del cuerpo de Cristo Jesús, Dios llamó a personas muy sobresalientes. Y permítame decirle, amados, con toda confianza y hermanos, así apertura, que Dios nos ha bendecido con unas mentes muy brillantes aquí en la iglesia. Y algunos son personas muy sobresalientes, tienen unas habilidades. Muchos de nuestros jóvenes, amados, tienen gran capacidad. Gracias a Dios, porque han heredado muchas bendiciones espirituales que luego las han convertido, hermanos, en bendiciones para las habilidades de la vida secular, y Dios los ha prosperado. Y no es por nada, pero tenemos también muchas personas ya mayorcitas que Dios les ha dotado de mucha inteligencia, y aún antes de que fueran personas no cristianas, amados, ya tenían esas cualidades. Entonces, yo creo que por eso la Biblia dice no muchos. Quiere decir que no incluyó a todos dentro de esta lista. No incluyó a todos dentro de esta lista. Pero en alguna manera las obras humanas vienen a ser casi desperdicio ante lo que es verdaderamente la gloria de Dios, el poder de Dios y la manifestación de Dios. Espero me esté comprendiendo, amados, porque la Biblia nos dice que no somos muchos ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Ahora, si usted es una persona sabia, poderosa y noble, Dios la bendiga, amén. Gracias a Dios por ello. Pero yo quiero decirles que en cuanto a mi persona y alguno que otro aquí en la iglesia, pues nunca tuvimos esas cualidades, y nos asombra mucho que Dios de alguna manera haya puesto sus ojos en nosotros, habiendo tanta gente con mucha mayor capacidad e inteligencia y habilidades.
Y luego, hermanos, nos preguntamos, ¿por qué Dios me eligió a mí? ¿O por qué Dios lo eligió a usted? Habiendo otros del montón, mucho de dónde elegir. Y Dios puso sus ojos sobre nosotros, sobre su persona y sobre mi persona. Y surgen más preguntas. ¿Y qué tengo yo que ofrecerle a Dios? ¿Qué podría yo hacer para satisfacer la justicia de Dios? O el deseo de Dios, o la voluntad y los propósitos de Dios. Y todavía después de que nos salva, a veces somos faltos, incautos, a veces somos emocionales, a veces no somos constantes, aleluya. Y aún así, hermanos, Dios sigue eligiéndonos. Fíjese bien, nosotros a veces nos rendimos y dejamos, abandonamos nuestro servicio a Dios, y Dios nunca nos abandona. A veces nosotros precisamente en ese ambiente dejamos de creerle a Dios, y Dios sigue creyendo en nosotros. Y la pregunta sigue emanando, sigue apareciendo esos símbolos de interrogación. ¿O por qué usted? ¿Por qué yo? Y Dios tiene un propósito detrás de todo esto. Ahora, cuando empieza el texto, habla de vocación. La palabra vocación significa, hermanos, no como la miramos nosotros, alguien que estudió una carrera y la ejerció por toda su vida. Fue médico, fue ingeniero, fue un mecánico, fue un constructor, y esa es su vocación. La Biblia es mucho más profunda. Cuando le llama vocación, le llama a un llamado personal e individual que Dios hace a cada uno de nosotros. No quiere decir que todos vamos a ser llamados a lo mismo. Como el médico, no todos son médicos con sus especialidades, pero todos tienen que pasar un proceso. No, acá con Dios, hermanos, Dios te elige a ti, hace un llamado específico para ti, para realizar una obra, para cumplir su misión, para cumplir su propósito, amados. Y lo que Dios te da en llamado y te da en dones, no se lo da a nadie más. Eso quiere decir que tu llamamiento es exclusivo. Eso quiere decir que tienes un llamamiento especial, una vocación especial que viene de Dios. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo, mirad, hermanos, vuestra vocación, el llamado que Dios te hizo, amados, que implica que esto viene de Dios, que es un llamamiento divino, que tiene un propósito específico y que no puede ser negado porque viene de Dios. Y vuelve otra vez la pregunta: ¿y por qué yo? Habiendo otros mejores que yo. Por eso le digo, no se vaya a sentir, ¿ok? Porque cuando dice que no somos muchos sabios, está hablando que muchos de nosotros fuimos llamados sin conocimiento y sin inteligencia. Éramos como su servidor, reprobó la secundaria. Aleluya. Me decían el teflón porque no se me pegaba nada. En serio, hermanos. Pasaba desapercibido, era muy introvertido, me escondía detrás. A veces no me gustaba, no me podía concentrar, tenía déficit de atención. Ahora entiendo todas las enfermedades que yo tenía, que en aquel tiempo no sabíamos que existían. Ahora hay de todo, ¿verdad? El niño tiene todo, ¿verdad? Tiene déficit de atención, tiene, ¿cómo se llama el otro? Autismo, ¿qué más? De todo eso hoy existe. En aquel tiempo yo tenía todo eso y no lo sabía. Nomás nos mandaban a la escuela y ya. Y cuando llegamos con la tarjeta de boleta, todo reprobado, unos cintarazos y ya repetir el año. Se acababa el problema. Entonces, qué tremendo, hermanos. Y siendo yo de ese tipo de personas, sin las cualidades, sin la sabiduría, sin el conocimiento, sin la inteligencia, bien le parece a Dios llamarme. Y tal vez algunos se pudiesen familiarizar conmigo. Le digo, no todos, pero tal vez algunos, que tal vez estuvieron en la misma condición, que no había ni mucha inteligencia, ni mucho conocimiento, porque dice que no muchos éramos sabios. También dice que no muchos poderosos. Cuando dice no muchos poderosos, está hablando que no tenían fuerza ni poder. La fuerza y el poder son influencia.
y no la teníamos. Había personas que eran líderes natos, movían gente. Eran los que en el salón de clase, allá en la niñez, todo el mundo los volteaba a ver. Aquellos que dirigían los grupos, aquellos que influenciaban. Sin embargo, no éramos esos, o por lo menos yo no era de esos. Menos el bullying. ¿Cuántos de ustedes fueron bullying? Sí, hay los que se rieron, yo sé que me las van a pagar porque... Entonces, amados del Señor, Dios le parece llamar a ese tipo de personas. Y luego también dice, no éramos ni sabios ni poderosos, pero tampoco éramos nobles. Esta palabra nobleza quiere decir prestigio y riqueza. Ahora, en el mundo siempre se busca y se admira el prestigio. Y la riqueza, hermanos, muestra poder, adquisición, autoridad. Y sin embargo, amados del Señor, la mayoría de aquellos que recibimos un llamamiento a la salvación y a servirle, no venimos de esa casta, no venimos de esa posición, amados. Venimos de la falta de prestigio, pasábamos desapercibidos, ignorados. Es más, cuando hacían el equipo de fútbol en el barrio, ¿usted se acuerda? A todos se elegían, menos a usted, menos a mí. Nos quedábamos en la banca. Y luego al último, ¿verdad? Alguien se lo tenía que llevar. Y hasta se echaban un volado a ver quién me llevaba a mí. Y cuando lo ganaban decían, algunos venimos de esa condición, amados. Ahora, no es para subajar o rebajar. Tiene usted que mirar el texto correctamente. No éramos muchos sabios, no éramos muy poderosos, no éramos nobles. ¿Y a quiénes eligió Dios? Entonces la Biblia dice, elegimos a estos tres tipos de personas. Los necios, ahí sí cabemos, ahí sí cabía yo. ¿Cuáles eran los necios? Desordenados e ignorantes. Santo Dios. ¿Ve por qué surge la pregunta? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre elegir a alguien para su equipo que no tiene capacidades? A un necio. Y no me diga que algunos de ustedes no eran necios, desordenados, deshonestos, ignorantes. Y algunos hasta se jactaban de serlo. Aleluya. Dice, Dios eligió a lo necio, a lo necio. Aquellos que vivían desordenadamente, emocionalmente, reaccionaban a toda situación. Nunca planeaban, nunca estudiaban, nunca se preparaban. Y esos son los que Dios tomó. Aleluya. ¿Por qué? Qué buena pregunta. No solamente a los necios, pero dice, elegimos también a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los que no tienen capacidad. Y no solamente no tienen capacidad, pero tienen poca resistencia. Es lo que significa debilidad. Entonces, si hay una carrera que correr, elige al que tiene problemas físicos como Mefiboset. ¿Se acuerda de él? Que David dijo, ¿no habrá alguien de los hijos de Saúl a quien yo pueda hacerle un reconocimiento? Pues sí, hay un muchachito ahí, pero está todo lisiado. No se va a mirar bien aquí entre los príncipes, entre sus hijos. Tráiganlo, vístanlo, rasúrenlo, báñenlo y siéntenlo a mi mesa. Aleluya. Ahora vamos a correr la carrera. Y dice la Biblia, no solamente eligió a los necios, a los débiles, y eligió a los, dice que eligió a los viles. Lo vil de este mundo. ¿Quiénes serán los vil o los viles? Los que son de pocos valores, sin valores y en extrema pobreza. Los ignorados, los desahuciados, aquellos de los cuales no había esperanza. Y por alguna razón en la Biblia vas a ir encontrando patrones de conducta de Dios. Porque aún el mismo David, cuando Samuel
recibió órdenes de Dios y le dijo: ve a la casa de Elí, porque de ahí voy a sacar un rey. Él llega y comienza a ver a los 8 hijos, hombres altos, de buen porte, de hermosa apariencia. Estos son los reyes. Aquí está el rey. Cada vez que pasaba uno, y Dios lo desechaba. Una frustración cubrió la casa en ese momento. Y Samuel pregunta: ¿estos son todos tus hijos? Pues sí. Ah, pero hay un bastardo. Hay un mocoso que lo tengo allá cuidando a las ovejas. Pues no comemos todos en ayuno hasta que no venga. Aleluya. Y en el momento que va entrando el mocoso, rubio, chiquito, flaquito, aleluya, así como usted, de hermosa apariencia, pero medio como que no daba una. Aleluya. Y en el momento que va entrando, Dios le dice a Samuel: ese es santo Dios. La gran diferencia a Saúl, porque Saúl, hermano, cuando fue elegido, recuerde que Saúl no era malo, pero Saúl, hermano, dice la palabra que cuando fue llamado entre la multitud, dice que cuando él caminaba, sus hombros salían por encima de la gente. Usted se imagina caminando así, aleluya, bendito Dios, y la gente emocionada: nuestro rey. Y él caminando con un porte. En ese tiempo era humilde, era un hombre que el Espíritu Santo había venido sobre de él. Qué tremendo, amados del Señor. Y sin embargo fue un fracaso, porque llenó los ojos de los hombres, pero no llenó el corazón de Dios. ¿Por qué Dios elige? Ahora, está bien, aquí hay muchos inteligentes y Dios los bendiga, porque Mateo era un hombre inteligentísimo, era un administrador. Tranza, pero buen administrador. Digan amén. Sí, ese era Mateo, y Dios lo llamó de entre los publicanos y lo trajo a su equipo. Pero también trajo un Pedro, pescador, tosco, mugroso. Digan amén. Extrovertido, sacaba las palabras de sus labios sin a meditarlas, sin pensarlas. Reactivo, emocional, ¿verdad que sí? Pero Andrés, hombre pasivo, sabio, tranquilito. Qué lindo, ¿no, hermanos? Entonces Dios elige. Por eso dice: no todos, pero algunos éramos esto. Éramos necios, débiles y viles. Pero ¿por qué Dios elige? ¿Por qué Dios dice que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos? Porque salió un hombre que tenía una gran viña y salió muy temprano a buscar trabajadores, y encontró unos y les dijo: vengan a trabajar a mi viña. ¿Y cuánto es el costo de su trabajo? Pues es un denario. Eso es lo justo. Vengan y trabajen. Y ahí vienen, ¿verdad que sí? Y llegaron y comenzaron a trabajar. A mediodía sale el hombre y encuentra a otro: ¿y ustedes qué onda? ¿Qué están haciendo? No, pues nadie nos contrata. Pues vénganse y les pagaré lo justo. Ya para terminar la tarde, ya cuando ya se está acabando, está metiéndose el sol, ya se acabó el día, encuentra a otros de los que se levantan tarde. Les gusta llegar tarde al servicio. Digan amén. Nunca se envuelven, no son fieles, no participan, son muy ingratos. Y Dios les dice: hey, el dueño de la viña: hey, vénganse ustedes también a trabajar y les pagaré lo justo. Se terminó el día, esos trabajaron un ratito, unos minutitos nomás, y agarraron el asadón y ya es hora, se acabó. Bien contento. Al final ni querían trabajar, ¿no? Pero entonces comienza el reparto y les comienza por los que al último los contrató, y les da un denario. Se abren los ojos de los otros. Si a estos que no hicieron nada les da un denario, ¿cuánto nos irá a nosotros? Y comenzaron a hacer matemáticas. Aleluya. ¿Y qué cree, hermano? Que llegaron los de mediodía y también les dio un denario. Ya comenzaron las dudas. Cuando llega con los primeros que contrató: aquí está su paga, o un denario. Y se indignaron. ¿Por qué aquel que no trabajó nada
Tú le das un denario, lo mismo que a nosotros que trabajamos en el calor del día y la producción que hicimos. El enojo fue tanto, pero el dueño de la mies les dijo: ¿y a ustedes qué les importa? Es mi dinero y yo hago lo que quiera. Ustedes y yo tuvimos un contrato. Yo les dije: vengan a trabajar y les voy a pagar un denario. Aquí está su denario. Agarre su denario y ahora búscala de aquí. Y ahí le va. Aquí está la enseñanza. A veces yo estoy entre ellos, porque a mí me enoja, me molesta, me irrita que uno se la está aquí trabajando, echándole ganas, partiéndola, dándole, esforzándose, dándole bien, y luego usted que llega tarde y Dios lo bendice más a usted. Es más, vámonos un poquito más, porque Biblia tenemos para todo. El hijo pródigo, ¿usted se recuerda? Se gastó todo. Si el hombre volvió porque ya no tenía nada, porque estaba peleando con los cerdos, por eso vuelve. Pero si no se hubiera peleado con los cerdos, estuviera todavía allá. Pero cuando vuelve, el padre no lo cuestionó, no lo señaló, no le reclamó la herencia. Le dijo: hey, bienvenido. Lo abrazó, salió a su encuentro, lo besó. Venía todo mugroso, todo sin bañarse, apestoso. Así es el pecado allá, mis amados. Arruinado venía, ya muy humilde. Ahora sí, Señor, nomás méteme entre tus trabajadores, ellos viven mejor que yo. Y el padre ingrato, amén, ¿qué hace? Lo baña, le pone vestido, le pone anillo y le hace una gran fiesta. Llega el hermano mayor del trabajo, de cumplir sus... Ahí llego yo, pues le estoy echando ganas, pues. ¿Y qué es ese ruidajo? No, pues el hermanito fulanito que te acuerdas, el que habló mal de ti, que anda allá y ya volvió. Y el padre hizo fiesta por él. Oye, yo me quedo en la puerta así. ¿Pero por qué? Siempre he estado contigo y no me has dado nada, ni siquiera un cabrito para gastármelo con mis amigos. Y Dios llega con su reprensión: todo lo que es mío es tuyo y no lo has entendido. Tu hijo era muerto y ahora vive. Ha vuelto el que queríamos que volviera, por el cual yo esperaba y el cual yo quería y el cual yo amaba. Yo no entiendo por qué Dios lo eligió a usted. Tal vez usted no entienda por qué Dios me eligió a mí, pero Dios nos eligió y nos dio vocación. Bendito sea su santo nombre. Necios, débiles y viles, pero Dios nos eligió, hermanos. Ese es el Dios al cual servimos. Por lo tanto, amados del Señor, es muy importante que entendamos que cuando Dios nos llama en la condición que sea. No importa quién eres, no importa lo que hiciste. El problema es que el enemigo nos ha sujetado y nos ha sometido al pasado, amados, y creemos que el pasado tiene poder sobre nuestro presente. Yo, hermano, por favor, rechace su pasado. Hermano, ya fue perdonado por la sangre preciosa del Cordero. Ya no tienes por qué ser como antes, lo vil, lo necio, lo destructivo que tú eras anteriormente. Ya no existe el día de hoy. Te voy a decir por qué, hermano. Porque Dios te tomó del lodo cenagoso, te sacó del pozo de la desesperación y te puso, hermanos, con los príncipes de la tierra. Eres el Mefiboset, hermanos. Eres el hijo pródigo. Eres el que al último llegó en la tarde, que no quería trabajar, y aún así se te dio y se te bendijo, porque esa es la gracia de Dios. Y no importa quién reclame y no importa quién señale, tú eres el preferido de Dios. Y a mí me sigue dando coraje. Sí, pues ¿cómo pues? Pero esa es la gracia divina. Tienes llamado, tienes vocación, sin importar tu pasado, ni tus condiciones, ni quién eras, ni qué tan vago eras, ni qué tan desobligado eras, ni qué tan falto eras, ni qué tan mal hablado eras. Lo que haya sido quedó en el pasado. Ahora tienes un valor incalculable. Déjate explico por qué. Porque cuando Dios te llamó, te metió a un proceso que leímos en la Biblia. Ahora, ese proceso
Amados del Señor, no vamos a mirar el orden en que está escrito, porque el orden no altera el mensaje. Pero escuche esto, lo que está diciendo: éramos necios, éramos viles, éramos los ignorados, los últimos, los imposibilitados, los que no teníamos esperanza, los que éramos rechazados. Y de ahí Dios nos levanta y comienza un proceso. ¿Cuál es el proceso? Dice que en Cristo Él nos redimió. Ahora, escuche bien. Cuando habla la palabra redimir, quiere decir que Él te compró. Te compró. Ahora, en tu antigua manera de vivir, ¿cuál era el valor de tu vida? Habría que meditar y pensar cuánto yo valía. A lo mejor valías algo para tu mamá. A lo mejor tenías un valor para la sociedad. Pero cuando hacemos una meditación profunda, nos damos cuenta que nuestro valor tal vez era nada, nulo, o tal vez salíamos debiendo. Estábamos gastando aire que no era de nosotros. Aleluya. Pero el Señor te compró. Él fue al lugar donde se venden esclavos del pecado, donde el enemigo nos tenía esclavizados. Y había muchos grandes y fuertes y poderosos y sabios. Y el Señor, en vez de mirar los que estaban enfrente, miró a los que estaban atrás. Y por alguna razón, ahí estábamos algunos de nosotros. Y Él dijo: yo quiero aquel que está allá. El dueño dijo: ¿para qué quieres este esclavo? Inútil es, está mutilado, no tiene fuerzas, no hay capacidad, es débil. Y el Señor dijo: yo lo compro. Cuando Él paga el precio, que es el precio más alto que existe, que jamás pudiese alcanzarse con ninguna moneda, es el precio de su propia vida en la cruz del Calvario. Él paga el precio por nosotros. Y en el momento que Él paga el precio, el valor tuyo cambió. No valías nada, pero en el momento que Él paga el precio, dejas de ser una persona devaluada para convertirte en la persona más sobrevaluada que puede existir. Porque tu vida ante los ojos de Dios fue comprada con un precio alto. Por lo tanto, fuiste sacado del lodo cenagoso para sentarte con los príncipes. Y el valor tuyo es incalculable. ¿Lo mereces? Tal vez no. Inteligencia y habilidades, a lo mejor no. Pero solo por el hecho de haber sido comprado con sangre, tu valor ha alcanzado un precio que nadie jamás, nunca, en ningún momento de la vida podrán pagar por ti. Y Dios lo pagó. Al pagarlo, cambió tu evaluación, el valor tuyo personal. Pero ahí no termina todo. Lo compré. Al inútil yo lo compré. A ese necio yo lo compré. A ese mutilado, a ese chueco rengo, yo lo compré. A ese retorcido de mente, yo lo compré. Y lo traje aquí. Su valor ya cambió. Pero después de la redención, ahora viene la justificación. Porque viene arrastrando con su pasado, con el acoso de su debilidad, de ser introvertido, de ser despreciado, de que nunca fue valorado, de sus sufrimientos, de su abandono y de su soledad. De ahí Dios, de un lugar de violencia, de un lugar de desprecio o tal vez de hambre, no lo sé. Pero de ahí fuimos comprados. Y traemos arrastrando un pasado. Entonces entra la justificación.
Y la justificación tiene que ver con lo que es absuelto. Absuelto significa que eres libre. Va a romper el pasado, tu pecado, las acusaciones que venían sobre ti, tus faltas, aún tus arrogancias, aún tus debilidades. Todo será quitado en la justificación, amado del Señor. Porque entonces, cuando eres justificado, serás alguien sin culpa. Y lo que ha arrastrado a tu vida al fracaso ha sido siempre la culpa. La culpa por haber nacido en un lugar pobre. La culpa porque no fuiste de una buena crianza o de una buena familia. Porque fuiste abandonado, porque no había esperanza para ti, porque nunca supiste bajo tus habilidades salir adelante, porque todo lo que hacías era un fracaso hasta que Cristo llegó a tu vida. Paga el precio, te justifica, te quita el pasado, te limpia de todo pecado. No sé si me está entendiendo, amados. Entonces, ¿qué importa lo que tú eras antes? O lo que haya sucedido en tu vida. Sí, podemos aceptar que eso éramos, pero en Cristo dejamos de serlo ya. Somos redimidos, somos justificados. Y la tercera dice, te santifiqué. Y esta santificación es una purificación para separarte. Y la separación tiene que ver con exclusividad. Y te volviste la niña de los ojos de Dios, el especial tesoro de Él. Santo Dios. Y a mí me sigue dando coraje. ¿Por qué Dios te ama tanto? Ingrato tú. Incauto. Aló. Y Dios te sigue amando. Y cada vez que llegas tarde y te sientas, Dios siempre se asoma. A ver el que llegó allá al último, véngase. Usted se sienta conmigo aquí. Aleluya. Qué lindo. El Mefiboset. Los últimos trabajadores. El hijo pródigo. El Pedro. ¿Hasta dónde Dios te ama? Te separó, porque cuando te separó te dio una vocación, un llamamiento especial, específico. Dios te dio, hermano, aquello que no tenías: sabiduría, entendimiento, poder, autoridad, investidura, su gloria. Te vistió con vestiduras blancas, reales, aún siendo, hermanos, un pordiosero. Dios te trajo a ser un príncipe. Híjole, hermano, el valor que tú tienes, amado, y no me había dado cuenta. El valor que Dios me dio, porque después que te santificó, te separó para darte, hermanos, para darte esa preciosa vocación, ese llamamiento, amado del Señor. Ahora te da sabiduría. Eso es lo que dice la Escritura. Éramos necios, ignorantes, y ahora Dios nos llena de sabiduría. Una sabiduría que es dos cosas: inteligencia y prudencia. Y te volviste bien colmilludo. Dígale amén. Ahora no te engaña el diablo. Ya no te andas metiendo en todos esos rollos ahí. No. Ya eres cuidadoso, porque ahora tienes la mente de Cristo. Ahora eres un hombre, una mujer productiva. Ahora eres un hombre, una mujer que ama a Dios y sirve al Señor. Ahora todo lo que haces es bendecido. Tu casa es bendecida, tus hijos son bendecidos. Eres prosperado en todo lo que haces. Y luego te vuelves una persona admirada. Todos los vecinos te voltean a ver. Bendecido eres, prosperado eres, y todo lo que haces Dios lo multiplica. Y donde quiera que tu pie va, hermano, se reclama para la gloria de Dios. Y Dios te acompaña. Bendito sea. Te volviste un instrumento apto para la gloria de Dios, amados. Voy a cerrar aquí porque pues ya me cansé. Mire, porque tenía otra escritura. La escritura de 2 de Corintios 12, 1 al 10. Usted lo lee en su casa.
Lo lee en su casa. Pero en 2 capítulo 12, versículo 10, es del 1 al 10, es cuando Pablo habla de la jactancia. ¿Me voy a jactar yo? ¿Me voy a enorgullecer? Yo he visto el tercer cielo. He visto cosas que los hombres no han podido ver. Wow, es admirable lo que Dios le reveló a Pablo. Sin embargo, él dice: no me jacto de ellas. Antes bien, sigo siendo una persona débil. Y ahí es donde la Biblia dice que el poder se perfecciona en la debilidad. Entonces usted puede decir: hermano, sí, ya Dios me rescató, Dios me sentó con los príncipes, Dios me ha dado sabiduría, pero sigo siendo débil. Porque al final sigo siendo humano. Porque al final a veces batallo para creerle a Dios. Porque al final sigo luchando aún con mi propia carne. Porque al final sigo batallando con mis propios pensamientos. Porque al final estoy batallando para levantarlo el domingo en la mañana, estas 300 libras, y traerlas y sentarlas aquí. Y todavía cuando la siento ahí se quiere hacer pipí. En lo mejor del momento del mensaje. Entonces aparece Dios y te dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque entonces dice la Biblia también: el que es débil diga fuerte soy. No por mi capacidad, sino porque el Dios que está en los cielos está en mí. Porque el Espíritu Santo es mi fuerza, es mi aliento, Él es mi ayuda. ¿Qué somos entonces en Cristo? En Cristo tú eres sabiduría de Dios, no humana, no diabólica, no de este mundo. Sabiduría de Dios. No se te olvide que no llegas y no vas por tus propios pensamientos o por tus propias deducciones. Tú vas por lo que la palabra de Dios dice. Tú vas por lo que Dios ordena. Tú eres sabiduría de Dios. ¿Qué eres entonces? Si sigo siendo débil, pero mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiere decir que en el Espíritu Santo yo soy fuerza y poder. Y ahí es donde te agarras de las Escrituras y dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te levantas y tropiezas y te vuelves a levantar. Y en el nombre de Cristo tú sigues adelante. Y tú bendices a Dios. Y tú honras al Todopoderoso. Y sigues adelante porque te recuerdas no lo que eras, sino lo que ahora eres en Cristo Jesús. Y la última: autoridad delegada por Dios. Ahí va. Quiero que en esta última parte de este mensaje abra sus oídos. Los que están dormidos, despiértense porque ya se van a ir. Ahí le va. Cristo delegó su autoridad y su poder a la iglesia. Y la iglesia está en sufrimiento, en luchas, en dificultades, en tanta situación adversa y contraria. Así están los que sirven al Señor. Pero esa autoridad es delegada a la iglesia. Y en Cristo Jesús Él nos ha delegado autoridad. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados que se mueven en los aires. Por lo tanto, tome cada uno de vosotros la armadura de Dios para que podáis vencer al enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, usted tiene el poder, tiene la autoridad para reclamar su familia, sus hijos, para reclamar, hermanos, las bendiciones del Señor, para no permitir que el enemigo venga a distorsionar, venga a quitar, a robar la mente de su casa de la posición de Cristo Jesús, amados, para que sus hijos sirvan al Señor, para que tu economía sea bendecida, para que tú seas prosperado en todo lo que emprendas, para que Dios bendiga tu caminar y tu andar y la obra de tus manos, y donde quiera que vayas y donde quiera que estés seas bendecido y prosperado. ¿Por qué? Porque ya no eres el pordiosero, ahora eres el príncipe. Ya no eres el insensato y necio, ahora eres el sabio, porque Dios te hizo así, hermano, no por mi capacidad, sino porque Cristo me levantó, hermanos, porque Él me llamó, porque Él me dio vocación, y porque aunque era de los últimos, me pagó el mismo denario que les dio a los demás. Amén, santos. Pónganse de pie, por favor.